Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 17.26 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, ¿cuánto calor se libera en total cuando 0.500 libras de vapor a 212 grados Fahrenheit se convierten en hielo a 10 grados Fahrenheit? Bueno, entonces continuamos con este tema y creo que este es el segundo ejercicio en donde vamos a combinar todo lo visto en el capítulo. Recordemos que en los primeros problemas del capítulo 17 utilizábamos principalmente esta fórmula, que es que el calor absorbido o liberado, dependía de la situación, se obtenía mediante la masa del objeto, el calor específico del objeto y la variación de temperatura. Entonces, esta fórmula de calor la íbamos a utilizar cuando hubiera una variación de temperatura, es decir, iniciáramos a una cierta temperatura y después de aplicar cierta cantidad de calor, se aumentara la temperatura, o si extraíamos calor, entonces bajaba la temperatura. Pero después también utilizamos otros conceptos que eran el calor latente de fusión, que se define como el calor necesario, el calor por unidad de masa necesario para pasar del estado sólido al estado líquido, o la fase sólida a la fase líquida. Y también teníamos el calor latente de vaporización, que era exactamente la misma fórmula, pero era el calor que se necesitaba por unidad de masa para pasar una cierta sustancia de su fase líquida a su fase gaseosa. Entonces, estos valores de LF y LV eran valores que podíamos encontrar en la tabla 17.2, pero en esa tabla vienen solamente valores del sistema internacional, que serían los joules sobre kilogramo, y otras unidades que serían las calorías sobre gramo. Entonces no viene ningún valor que se utilicen grados Fahrenheit y libras. Entonces lo que vamos a tener que hacer es que a partir de las unidades o de los valores que se encuentran en la tabla, vamos a sacar también los valores para las unidades en el sistema inglés. Y en este caso, como tenemos aquí vapor y hielo, pues lógicamente la sustancia de la que estamos hablando es agua. Entonces dice que el calor latente de fusión es de 80 calorías sobre gramo. Es decir, para nosotros pasar del estado sólido al estado líquido 1 gramo de hielo, necesitamos de 80 calorías para obtener 1 gramo de agua. Y el otro valor, que sería el calor latente de vaporización, dice que es de 540 calorías por cada gramo. Quiere decir que por cada gramo de agua que tengamos, vamos a necesitar de 540 calorías de calor, aplicarle ese gramo de agua para que se convierta en 1 gramo de vapor de agua. ¿Ok? Entonces, esto es lo que significan estos dos conceptos. Pero como aquí estamos utilizando Fahrenheit y estamos utilizando las libras, pues en este caso necesitaremos pasar esto a unidades del sistema inglés. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero nos vamos a ocupar del 80. El 80 calorías por gramo. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar por un factor de conversión. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, necesitamos recordar una equivalencia, por ejemplo, que haya entre calorías y la unidad del sistema inglés, que serían, en este caso, son los BTUs. Entonces, nosotros tenemos que la equivalencia es que un BTU es igual a 252 calorías. Ese dato lo podemos encontrar en el libro. Y entonces lo que necesitamos hacer es, como tenemos calorías en la parte de arriba, ¿en dónde vamos a acomodar esta equivalencia? Bueno, pues vamos a escribir las calorías en la parte de abajo para que de esta manera caloría entre calorías se cancele y el BTU nos va a quedar en la parte de arriba. Pero ahora tenemos BTU sobre gramo y lo que nosotros queremos son libras, no gramos. Entonces también hay que recordar la equivalencia entre gramos y libras. Sería que una libra es aproximadamente igual a 450 gramos. Entonces, de igual manera, aquí vamos a escribir un factor de conversión en donde eliminemos los gramos. Vemos que están los gramos en la parte de abajo. Ahora tendremos que escribir los gramos en la parte de arriba para que gramo entre gramo se nos cancele y nos queden las libras en la parte de abajo. Entonces vemos que si multiplicamos 80 por 1, no hace nada, no hay ningún cambio. Entonces sería 80 por 1, 80, 80 por 454, y ese resultado dividirlo entre 252, porque aquí abajo este 1 tampoco modifica el resultado.
Entonces 80 por 454 entre 252. Esto nos da un valor de 144.12. Pero por lo general este valor, si nosotros lo buscamos en internet, se redondea simplemente a 144 BTUs sobre libras. ¿Qué quiere decir? Que para que nosotros pasemos una libra de sólido, que en este caso sería hielo, necesitamos de 144 BTUs para convertirlo en agua, ¿ok? Y lo mismo tendríamos que hacer con el 540. Sería exactamente la misma conversión. Sería multiplicar por 454 y luego dividir entre 252. Entonces directamente vamos a hacer esa multiplicación. 540 por 454 entre 252. Esto nos da 972.85. Serían igual BTU sobre libras. Pero generalmente esto se redondea a simplemente 970 BTU sobre libras. Entonces estos serán los dos valores que utilizaremos para resolver este ejercicio: calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Entonces nos preguntan, ¿cuánto calor se libera en este proceso de pasar vapor a 212 grados Fahrenheit hasta hielo a 10 grados Fahrenheit? Bueno, pues aquí también en este proceso hay que, digamos, como escribir cuáles son las etapas por las cuales pasa esta sustancia. Entonces nosotros originalmente tenemos a 212 grados Fahrenheit vapor. Entonces aquí hay que recordar también algo: cuáles son los valores de fusión y de ebullición del agua en el sistema inglés. Precisamente, bueno, vamos a borrar este V. Este 212 es el valor al cual hierve el agua en el sistema inglés, esto considerando que la presión es de 1 atmósfera. Entonces este valor es importante, y el otro valor importante son los 32 grados Fahrenheit, que es el punto de congelación del agua cuando estamos hablando en el sistema inglés. Entonces ahora sí, vamos a escribir aquí las etapas. 212 grados Fahrenheit están en su forma gaseosa. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? ¿Va a empezar a bajar la temperatura? No, porque nosotros no podemos tener vapor de agua, vapor de agua a 211 grados Fahrenheit. Entonces, lo que va a pasar primero es que al irse liberando el calor, primero esto se va a convertir en agua, también a la misma temperatura, a 212 grados Fahrenheit. Recordar que tenemos dos tipos de formas de aprovechar el calor. En este caso, como lo estamos extrayendo, ese calor que se extrae lo que va a hacer es convertir la sustancia en su forma gaseosa a una sustancia en su forma líquida. Y ahora sí, ya que tenemos la sustancia en su forma líquida, ahora sí va a empezar a disminuir la temperatura hasta llegar al otro punto crítico, que será el punto de congelación. Entonces, esta agua va a descender su temperatura hasta los 32 grados Fahrenheit y va a seguir siendo líquido. Una vez que llega a los 32 grados Fahrenheit en forma líquida, ahora sí, el calor que se sigue extrayendo lo que hará es que ya no va a bajar la temperatura, sino que va a realizar el cambio de fase al estado sólido o a la fase sólida. Entonces aquí tendremos la misma sustancia, pero ahora en su forma sólida. Y finalmente, como aquí nos dicen que queremos convertir esto en hielo a 10 grados Fahrenheit, pues si se fijan aquí, ya tenemos hielo, porque está en su forma sólida, a 32 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué sigue? Pasar de hielo sólido a 32 grados Fahrenheit hasta hielo también, pero en este caso a 10 grados Fahrenheit. Entonces, y con esto tendríamos todas las etapas por las cuales pasa este vapor de agua hasta convertirse en hielo a esa temperatura. Entonces, bueno, recordar que para estas etapas en donde no hay un cambio de temperatura, vamos a utilizar estas fórmulas de aquí, las de calor latente, y cuando haya diferencias de temperatura, como sería esta etapa de aquí, vamos a utilizar esta fórmula de calor, porque aquí vemos que hay variación de temperatura. Si nosotros queremos despejar Q de aquí, pues simplemente vamos a escribirlo por aquí. La M que está dividiendo pasaría al otro lado multiplicando. Entonces nos queda que el calor es igual a la masa por el calor latente. Y ya depende si es de fusión o si es de vaporización. Entonces vamos a empezar con esto. Aquí, al estar pasando del estado gaseoso al estado líquido o fase, entonces utilizaremos el calor latente de vaporización. Por lo tanto, ese valor que obtuvimos fue este de 970. Entonces, esto vendría siendo el valor de L, ¿sí? Entonces, para calcular el calor, vamos a
multiplicar la masa. ¿Qué masa nos dicen que es? 0.500 libras, 0.5. Entonces será 0.5 libras, que es la M, aquí está la M, multiplicado por el calor latente. Como en este caso pasamos de gas a líquido, será el calor latente de vaporización. Entonces multiplicamos por 970 BTUs sobre libras. ¿Ok? Y entonces ya tendríamos el primer calor que habría que calcular. Ahora pasamos a la siguiente etapa, que sería cuando pasamos de 212 grados Fahrenheit en su fase líquida a 32 grados Fahrenheit también en su fase líquida. Aquí vemos que hay una diferencia de temperatura, por lo tanto necesitaremos usar esta fórmula. Entonces será M, que es, ya sabemos, 0.5 libras, multiplicado por el calor específico. Y aquí tener mucho cuidado, porque en la tabla de calor específico, aquí sí viene diferente dependiendo si es agua, hielo o vapor de agua. Entonces vemos que en esta etapa tenemos, está en su fase líquida, por lo tanto el valor que tendremos que buscar es el valor de agua, no el de hielo ni el de vapor, que en este caso tendremos que es 1 BTU, y escribimos 1 BTU sobre libra por grado Fahrenheit. Entonces ese será el valor del calor específico del agua. Y finalmente multiplicarlo por la variación de temperatura. Recordar que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, bueno, aquí sería 32 menos 212. Lógicamente, esto nos va a dar un valor negativo porque es más grande el número negativo. De hecho, esto también nos debería dar un valor negativo porque se supone que se está perdiendo el calor. Aquí si uno lo quiere escribir 212 menos 32 lo puede hacer, pero simplemente recordar que como es calor que se está perdiendo, pues al final se va a considerar negativo. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a pasar a Q3. Entonces vemos que la etapa 3 es cuando estamos pasando de líquido a 32 grados Fahrenheit a un sólido también a 32 grados Fahrenheit. Entonces, como aquí estamos pasando de líquido a sólido, utilizaremos el calor latente de fusión. Entonces vamos a escribir los 0.5 libras, que sería esto, multiplicado por el calor latente de fusión. Ese valor nos dio 144 BTUs. Entonces, por 144 BTU por cada libra. Muy bien, ahí tendríamos el valor de Q3 y finalmente Q4 sería pasar del estado sólido a 32 grados Fahrenheit al estado sólido también, pero a 10 grados Fahrenheit. Aquí vemos que las diferencias de temperatura pues son 22. Entonces será, nos apoyamos con esta fórmula, será la masa en libras por el calor específico. Aquí tener mucho cuidado porque ya no será el valor de 1. ¿Por qué? Porque aquí ya no tenemos agua, tenemos un sólido que es hielo. Y el valor del calor específico para el hielo es de 0.5. Entonces, este es el 0.5 de las libras y este es el 0.5 del calor específico de la tabla 17.1. ¿Ok? Y esto lo multiplicamos por la diferencia de temperaturas, que será 22 grados Fahrenheit. Aquí también de una vez la diferencia son 180 grados Fahrenheit. Entonces vemos que estos grados Fahrenheit estarían en la parte de arriba, se cancelan con los que están en la parte de abajo. Tenemos libras en la parte de arriba, se cancelan con las libras en la parte de abajo. Libra entre libra se cancela, libra entre libra se cancela. Libra arriba con libra abajo se cancela, Fahrenheit entre Fahrenheit. Y vemos que todas las unidades que sobreviven son los BTUs. ¿Por qué? Porque estamos hablando de calor. Y entonces ya únicamente habrá que sacar el resultado de las multiplicaciones que tenemos aquí. Entonces será 970 entre 2, porque multiplicar por 0.5 pues es lo mismo. Esto nos da 485 BTUs. Luego aquí multiplicaríamos 0.5 por 1, pues es 0.5. Y la mitad de 180 es 90. Entonces Q2 valdría 90. Luego tendríamos Q3, que sería 0.5 por 144. La mitad de 144 son 72 BTUs. Y finalmente, 0.5 por 0.5, esto es un cuarto. Y la cuarta parte de 22, eso nos da 5.5. Entonces Q4 sería de 5.5 BTUs. Para sacar el calor total extraído, pues simplemente habría que sumar todo esto. Entonces 5.5 más 90 más 72 más 485, esto nos da un valor de
652.5 BTUs. Aquí si le queremos poner el signo de menos, lo podemos hacer, pero si nosotros sobreentendemos ya que este calor se está extrayendo, pues no es necesario y lo podríamos dejar así. Estaríamos diciendo que se están extrayendo 652 BTUs de este vapor que teníamos hasta convertirlo en hielo. Y bien, con eso tendríamos resuelto el ejercicio 17.26. Si te ha sido útil el ejercicio, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie.